Hola, bienvenidos. Soy Joaquín Puerta y vamos a realizar la segunda parte de la tertulia con Belén Alonso de la empresa ProLED. En esta segunda parte vamos a continuar hablando de tiras de LED, de perfilería de aluminio, pero relacionado con la parte de la instalación, de qué conceptos hay que tener en cuenta cuando realizamos una instalación con tira de LED, con perfilería de aluminio, etc. Entonces, Belén, bienvenida de nuevo. Vamos Muchas a, gracias. vamos a pasar a la pregunta que sería, la primera pregunta sería, ¿cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta cuando realizamos pues, una buena instalación en la que se incorporan tiras de LED, fuentes de alimentación, accesorios, perfilería de aluminio, difusores, etcétera? Pues mira, Joaquín, el primer aspecto y muy importante, y no nos cansaremos de insistir en él, y ya lo hablamos en la primera parte de esta charla, es en garantizar una buena disipación del calor, el calor que va a generar esta tira LED y esta instalación, garantizar que se realiza una buena disipación del calor en todo momento dentro de esta instalación. Como ya lo hemos comentado anteriormente en la charla, pues bueno, simplemente mencionarlo, no ofreceré más detalle con respecto al mismo. Por otro lado, ¿qué otro aspecto hemos de tener en cuenta? Bueno, nos encontramos que bueno, pues en el mercado bueno, hay una demanda, hay una necesidad de poder hacer tramos continuos con tira LED, pues bueno, casi ya infinitos, ¿no? Pues no, yo es que quiero hacer un tramo de 10, de 20, de... Bueno, pues esto, claro, bajo mi punto de vista, salvo que sean tiras LED especiales, no es posible. Con tiras LED especiales me refiero a son un tipo de tiras que o bien su construcción interna, su cableado interno de cobre es más ancho y por tanto no nos permite otro tipo de estructura, de construcción para esa tira que nos va a permitir hacer tiradas, longitudes más elevadas que con una tira convencional, o bien lo que serían las últimas tecnologías a nivel de tira LED, que es un tipo de tira LED, digamos que es la más avanzada a nivel tecnológico, que es aquella que aparte de las resistencias que incorpora cualquier otro tipo de tira, esta además incorpora unos circuitos integrados que lo que nos va a ayudar es a prevenir lo que ahora pasaré a comentar. Lo que ahora pasaré a comentar es que yo no recomiendo exceder tramos de más de 5 metros con tira LED flexible, salvo en los casos de estas tiras que he comentado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa si excedemos estos 5 metros? Bueno, pasarán principalmente dos cosas. Por un lado, va a haber una muy probable caída de tensión y, consecuentemente, esta caída de tensión, ¿qué es lo que provoca? Pues lo que provoca es que haya una pérdida de flujo lumínico en los tramos finales de esta tira. Y por tanto, bueno, cuanto más sobrepasemos estas longitudes de 5 metros, más acusada será esta bajada de tensión. Esto por un lado, y por tanto la diferencia en el flujo lumínico. ¿Qué otro inconveniente, qué otro riesgo tiene el sobrepasar estos 5 metros? Bueno, pues que va a haber un aumento de corriente en el circuito, como consecuencia va a haber un aumento de temperatura en el PCB y por tanto aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir muy probablemente? Que dañaremos los tramos principales de esa tira y por tanto estaremos o bien dañando de por sí la tira o como mínimo reduciendo su vida útil. Este tipo de tiras que comentaba que incorporan estos circuitos integrados, precisamente lo que previenen es que no ocurra ninguna de estas dos cosas que acabo de comentar. Es decir, estos circuitos van a realizar una regulación continua para que no haya este riesgo de esta bajada de tensión. Y bueno, con este tipo de tiras que comento, pues incluso podemos llegar a tiradas continuas de 20 metros. Hasta 20 Salvo que metros, ¿no?
aproximadamente, pues puede haber algún fabricante que sea un poco menor, pues 15 o 10, puede haber otro fabricante que quizás sobrepase estos 20 metros, digamos 20 metros un poco la media, ¿no?, de ¿Y este este tipo tipo de de tira, tira. cómo se le llama? Bueno, esto claro dependerá un poco del nombre comercial que le quiera dar cada fabricante, pues bueno, lo que tendremos que verificar independientemente del nombre comercial que se le dé a esta tira es que es un tipo de tira que incorpora algún tipo de regulación continua, que normalmente es mediante estos circuitos integrados, que regule y controle las potenciales bajadas de tensión. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sí que esto es algo que bueno, aquí hay mucha controversia. Bueno, hay mucho fabricante o distribuidor de tira LED que, bueno, pues puede tener una opinión diferente al respecto Sí, y como que siempre. realmente, claro, y realmente, pues bueno, sin ser un tipo de tira especial, pues permita, digamos, tiradas continuas de más metros, de 10, de 15. Bueno, pues como comentaba un poco en la primera charla, Joaquín, nosotros aquí, o yo en particular, no siento cátedra en nada, simplemente humildemente damos o doy mi opinión para que esa instalación no solo permanezca en el tiempo, el máximo de tiempo posible, toda su vida útil, sino que las características de esta tira LED se mantengan también lo más intactas posibles. Entonces, nosotros ahí preferimos actuar con mucha cautela. Esto no quiere decir que el día de mañana pues, diferentes tecnologías permitan otro tipo de tiradas, de longitudes, pero bueno, a día de hoy mi recomendación sería esta, ya digo, lo que sería la tira estándar, ya tiras especiales, ya Vale. entonces estamos hablando de otras situaciones. Vale. Otro aspecto que habremos de tener en cuenta es con todo lo relacionado con el cableado, ¿de acuerdo? El cableado de esta instalación. Por un lado, como sabemos, claro, la tira para que ilumine hay que alimentarla. Y bueno, Correcto. pues la alimentaremos o bien en un extremo o en dos extremos, ¿de acuerdo? Sean uno o en dos extremos, un aspecto que hay veces que no tenemos en cuenta es que, claro, no podremos terminar el tramo de esa tira con la misma longitud que el perfil. Es decir, queremos hacer un ejemplo práctico, queremos hacer un tramo de 1 metro. Y bueno, pues pedimos a nuestro proveedor, vale, quiero el perfil de 1 metro y quiero que me corte esta tira con una longitud de 1 metro. Bueno, error. ¿Por qué error? Porque esta tira necesitaremos aproximadamente 2 centímetros para poder soldar el cable y alimentarla. Correcto. Entonces, si yo hago exactamente 1 metro y pido exactamente también 1 metro de perfil, bueno, pues la soldadura me tiene que quedar y la alimentación fuera y por tanto no puedo poner las tapas o bueno, no estaremos, digamos, haciendo lo correcto. Entonces siempre tenemos que ser precavidos y tener en cuenta más o menos esta distancia de estos 2 metros y luego, a colación de esto, tener en cuenta cuál es el segmento de corte de esa tira que he elegido. Es decir, esa tira que he elegido tiene un segmento de corte que me permite acabar en 98 centímetros para luego tener este 1,5 cm, 2 centímetros para soldar y cablear, ¿sí o no? Y si es que no, he de elegir otro modelo de tira. Bien, con respecto a lo que sería el cableado, esto creo que ya lo apuntamos en la primera charla, también aquí tendremos que tener en cuenta, y lo deberemos de haber ya planificado desde una primera instancia, qué longitud de cable necesitaré, o sea, alimentación desde la tira hasta nuestra fuente de alimentación, qué longitud de cable necesito y en base a la carga que voy a conectar y la distancia que haya con la fuente de alimentación, qué sección de cable necesitaré. Esto hay veces que no se piensa y esto, bueno, claro, Es es muy importante. importante porque, bueno, pues si no, volvemos a tener el mismo riesgo, una bajada de tensión y ya problemas con esa instalación y con esa tira y con su vida útil. Mm. Vale, Porque, Belén, es importante diferenciar entre el cableado que va hasta la fuente de alimentación
Mm. y el cableado que va de la fuente de alimentación hasta la tira de LED. Correcto. Ujú. Otro aspecto que también hemos de tener en cuenta con respecto al cableado es aquel que necesitaremos si queremos hacer algún tipo de forma geométrica. Pues, por ejemplo, quiero hacer un cuadrado o quiero hacer un rectángulo. Bueno, ese giro no lo debemos hacer con la propia tira. O sea, si queremos hacer, no sé, un ángulo, un giro de 90 grados, no debemos hacerlo con la propia tira, sino debemos hacerlo mediante cableado. Es decir, necesitaremos prever que entre un tramo de esa tira y ese otro tramo, para hacer, por ejemplo, ese ángulo de 90 grados, necesitaremos aproximadamente entre 5 y 10 centímetros de cable, más las soldaduras necesarias a cada una de esas tiras. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso también es un aspecto a tener en cuenta. Otro aspecto a tener en cuenta, perdón, Joaquín, no sé si me ibas a preguntar algo. Sí, te iba a comentar que ese punto que has dicho es muy importante porque es un error muy común, que es estrangular la tira de LED. Y la tira de LED Efectivamente, no se puede estrangular porque hay que tener en cuenta que dentro, internamente, va la pista de cobre, ¿no? Por donde pasa la corriente. Y entonces, si la estrangulamos, lo que estamos haciendo es lo que estás provocando es una caída de tensión en el siguiente LED a partir de ese estrangulamiento. Y eso, por ejemplo, yo sí que he tenido presencia en alguna instalación en la que había un cambio de color. En este caso era una instalación RGB más white. uh-huh, Y justo donde habían hecho la estrangulación de la tira, simplemente para darle un cambio de ángulo, no lo habían cortado, sino que lo habían hecho directamente con la propia, doblando la propia tira. doblando la propia tira, y efectivamente justo en el punto donde habían doblado, a continuación los LEDs cambiaban de color, ya no se encendían del mismo tono que los LEDs que estaban anterior a la estrangulación, y ese punto es bastante importante. Es muy importante y es un error que todavía se sigue cometiendo, y esto compromete la instalación y daña la tira, y muchas veces de forma irreversible. Eh, Tenemos también que darnos cuenta y coger un poco también de conciencia, todos, yo incluida, que la tira LED bueno, no deja de ser una fuente bueno, con cierta fragilidad, que hay que manipular y tratar con una cierta delicadeza. Es solo un PCB flexible, en donde una fuente está concentrada en un espacio muy limitado, y por tanto, bueno, hay que manejarla y tratarla, pues quizás con una delicadeza que a lo mejor en otro producto de iluminación, en una luminaria, no es tan necesario, pero sí lo es con la tira. Así es. Con respecto a la soldadura y a los conectores rápidos, en determinados casos, para determinadas tiras, no es imprescindible realizar la unión entre tira y tira, o la unión de tira con cable de alimentación mediante soldadura. Existen también unas piezas que son unos conectores rápidos o fáciles, cada fabricante le llama de una manera diferente, y bueno, son unas piecitas que nos permiten pues bueno, unir tira con tira, o unir una tira con el cable de alimentación. Esto no siempre es posible hacerlo mediante estos conectores rápidos, porque bueno, tienen un ancho aproximado de media más o menos 1 centímetro, y claro, necesitaremos que como mínimo entre diodo y diodo hay una separación de 1 centímetro. Claro. Y bueno, como hemos comentado en otro momento de la charla, cada vez las tiras tienen los chips más juntos, más apretaditos, y ya no tenemos este espacio de 1 centímetro para, de hecho, poder hacer la unión de esta manera. Entonces, bueno, esto es posible solo algunas veces. Vale. Vale, con respecto a lo que sería, digamos, otros puntos a tener en cuenta con respecto al cableado. Bueno, las tiras LED normalmente se conectan mediante una fuente de alimentación de corriente continua y a baja tensión. 12 voltios, 24 voltios a día de hoy sería lo más habitual. Sí, lo más estándar.
lo más estándar. Yo ahí recomendaría un cableado en paralelo, porque, bueno, bajo mi punto de vista es el que puede garantizar una salida de iluminación lo más uniforme y consistente posible que lo que sería un cableado en serie. Vale, para el que, un poco por si, como pequeño detalle, el cableado en paralelo sería desde la misma fuente de alimentación, salen varias longitudes de tira de LED. Hasta Efectivamente. 5 metros de longitud máxima, como tú recomiendas, pero siempre alimentándose desde la misma fuente, no 5 metros y a continuación otros 5 metros. Esto también lo que nos permite es que si llegado el caso en esa instalación hay un tramo que falla, que no nos falle toda la instalación. Es otra de Correcto. las ventajas que tiene el cableado en paralelo. Vale, hemos hablado también antes, pero lo menciono hemos hablado de la polaridad, es decir, la tira tiene su polaridad y hemos de respetar esta polaridad cuando hacemos esta soldadura y esta unión para alimentarla, es decir, positivo con positivo, negativo con negativo. Esto, bueno, es algo obvio, pero bueno, hay veces que nos hemos encontrado con que no se ha respetado y bueno, la instalación no funciona y no funciona por ese simple motivo. Entonces, bueno, la polaridad está de hecho marcada en la propia tira, por lo Sí. cual, bueno, pues simplemente con verlo pues ya se puede realizar de una manera correcta, pero bueno, que en caso de no hacerlo, pues tendríamos ahí ya también un fallo. Ya hemos hablado anteriormente, por lo cual simplemente lo mencionaré por encima, con respecto a lo que es la necesidad de la longitud del cable. Si nos pasamos un poco aproximadamente de este metro de cable, ya tener mucha cautela con respecto a la sección de cable que necesitaremos, ¿no? para evitar estas bajadas de tensión. Como lo hemos mencionado, no insistiré en ello. Luego hay un aspecto que por ahora todavía no habíamos comentado y que es bastante importante y en mi caso particular me he encontrado que en diferentes proyectos ha habido un problema en este sentido. Y es con respecto al coeficiente de expansión térmica que se va a provocar en cualquier tipo de instalación debido a lo que es la temperatura que va a alcanzar este sistema lineal y la temperatura ambiente que haya en ese espacio. Esto se produce en mayor medida si esta instalación es en exterior que si es en interior, pero en interior también hemos de tener esta cautela. Con todo esto, lo que me gusta expansión térmica que se va a provocar en el difusor, que es la parte plástica, lo que nos va a forzar es que tengamos que tener en cuenta esta expansión, esta dilatación y esta expansión que va a tener esta parte plástica y que por tanto no debemos de hacer una instalación en la que la longitud del difusor sea exactamente la misma que la longitud del perfil. Y cuanto más si es en una instalación de exterior, porque ahí las diferentes temperaturas son más drásticas, ¿no? Vale, entonces lo que Entonces, quieres decir es que hay que dejar siempre una distancia menor del difusor que del perfil. la longitud del difusor ha de ser ligeramente inferior a la del perfil de Vale, aluminio para permitir que se realice esa expansión. este cambio de temperatura y esta dilatación y esta contracción. Perfecto. Entonces, si estamos hablando, y esto muy grosso modo, muy aproximado, si estamos hablando de una instalación de interior y con una buena disipación del calor, podríamos hablar en torno a aproximadamente 0,5 milímetros por metro. Esto sería un poco lo que tendríamos que calcular, que Vale. tendríamos que reducir a nivel de longitud. En el caso de una instalación de exterior, esto sería superior. En cualquier caso, bueno, al final, si esto no lo hemos calculado adecuadamente, que es lo ideal. En un mundo ideal, en una situación perfecta, sería dejar durante más o menos 2 horas funcionando esta instalación, Sí. trabajando. Al cabo de 2 horas más o menos ya tendremos lo que es la temperatura real que va a alcanzar
esta instalación con respecto a la temperatura ambiente y a partir de ahí pues medir con un termómetro infrarrojo, pues medir qué temperatura estamos hablando y a partir de ahí hacer un poco el cálculo de cuánto espacio debemos de dejar, de acortar ese perfil. Pero bueno, al final aquí también entra mucho en juego la experiencia del instalador. Al final los instaladores profesionales esto ya lo tienen normalmente bastante de mano y bueno, lo peor que puede llegar a pasar, aunque obviamente no es lo ideal, es que como no hemos dejado suficiente espacio, suficiente acortamiento, por decirlo de alguna manera, se nos descuelga el difusor, se nos cae el difusor, se nos desprende y por tanto ahí tendremos que acortar un poquito más y volver a probar si ya es suficiente. Pero bueno, esto claro, dependiendo del caso, si nos ocurre, pues puede llegar a ser un problema y puede ser un coste a nivel de esa instalación, que haya que volver a la instalación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se ha de evitar y por tanto, bueno, lo ideal es hacer una buena previsión y cálculo desde una primera instancia. Sí, Joaquín, No, perdón. me refería a eso, que en cuanto al perfil de aluminio, vosotros nos recomendáis que, por ejemplo, si tú vas a hacer una línea de 20 metros continua, esa línea de 20 metros deberá llevar mínimo 2 fuentes de alimentación y 4 tramos de 5 metros y cada tramo, es decir, la fuente de alimentación irá en la parte central o en un extremo, ¿no? Alimentado por un extremo y por otro. Y te voy a preguntar si ahí recomiendas que el perfil de aluminio se corte para también permitir esa expansión. Bueno, en el caso, digamos, el aspecto más crítico sería con respecto al difusor plástico, no Difusor plástico. realmente con respecto a lo que sería el perfil de aluminio. En cualquier caso, aquí siempre hemos de tener muy en cuenta las condiciones ambientales de las que estamos hablando. No podemos hablar digamos, de una regla fija. No es lo mismo que una temperatura ambiente pueda estar a 0 que a 20 grados, que a 40, que a 80. Entonces, si ya, digamos, nos pasamos de temperaturas estándar, ¿no? O que podrían ser por encima de 45 grados, ahí sí que habrá que valorar pues, todos los diferentes componentes de esa instalación de una manera ya mucho más cautelosa, ¿no? Vale, perfecto. Con respecto digamos, este coeficiente de expansión térmica, esto no solo afectaría en este caso al difusor, afectaría también a otro tipo de producto, a otro tipo de tira, que es la que se ha dado en llamar tipo neón, ¿no? Que es la que intenta imitar un poco al antiguo neón, que bueno, se llama tira o tubo neón. Bueno, aquí por mi experiencia, nos hemos encontrado también con este tipo de problema, con respecto a no tener en cuenta que va a haber una dilatación en ese producto, ¿no? Y no se ha previsto esta situación. ¿Qué me refiero? Pues, por ejemplo, tenemos un tubo de neón que vamos a instalar, por ejemplo, no sé, en una fachada, ¿no? Para hacer unas líneas, unas figuras en una fachada, ¿vale? El tubo de neón se va a instalar y se va a sujetar con un perfil, ¿no? de aluminio. Sí. Vale, aquí lo que hay que tener en cuenta es que este tubo de neón va a ir dentro de este perfil, ¿vale? Entonces aquí lo que hemos de tener en cuenta es para permitir al tubo que tenga esta dilatación y permitir que haya este movimiento entre comillas, ¿no? Entre temperaturas bajas y altas, el tubo dentro del perfil, el final del perfil y luego lo que es el tapón de ese tubo, ¿sí? Entre el final y el tapón se ha de dejar un espacio, es decir, no podemos terminar, no debemos terminar el perfil de aluminio justo pegado con el tapón final de ese tubo. ¿Por qué? Porque no dejaremos que ahí haya ningún tipo de extensión o de dilatación de ese producto y por tanto día tras día, hora tras hora, eso estará ejerciendo una presión en el PCB que no puede moverse
y por tanto el final del perfil está empujando sobre el tapón, empujando hasta que un día estalla ese PCB dentro. Y esto, bueno, yo personalmente he vivido algún proyecto en el que ha pasado, no es una situación que nos hemos imaginado. Vale, vale. Y esto ocurre mucho por ese motivo. Esto es muy importante en el exterior, pero incluso si ese mismo producto se instala en interior, bueno, pues los 5 centímetros ya no serán necesarios, pero unos 2 centímetros hay que dejarlos. No puede quedar el perfil completamente junto y pegado al tapón, porque Vale, si es no, decir, que estará ahí siempre hay que presionando. permitir en los extremos, hay que permitir una separación entre el final de la tira o del tubo y el perfil de aluminio para que se pueda expandir, como tú dices, ¿no? Unos 2-5 centímetros. Unos 2 centímetros si es en interior, porque ahí las diferencias de temperaturas son menores, y unos 5 centímetros si es en exterior. Si es en exterior, unos Y 5 esto, centímetros. insisto, esto normalmente no se hace, y esto ocasiona un problema muy grave porque además, bueno, pues por ejemplo, este caso concreto en el que estoy recordando y pensando que era la fachada de un edificio, pues aquí podemos imaginar el coste que tuvo levantar el producto, volverlo a instalar. Entonces, bueno, es un aspecto muy Totalmente. sencillo que no tiene ningún coste, pero que hay que llevarlo a cabo porque, bueno, ocasiona muchos problemas. Vale. ¿Qué otro aspecto hemos de tener en cuenta para esta buena instalación y una buena vida útil de esta instalación? Bueno, como en cualquier otro tipo de instalación, aconsejo que ahí sobredimensionemos la carga de las fuentes de alimentación. Es decir, normalmente las fuentes de alimentación no suelen tener un rendimiento superior al 85%, 90% de su capacidad, por lo cual, digamos, no hagamos un cálculo que nos lleve siempre a estar utilizando el máximo de carga de esa fuente, sino que dejemos sobre un 15-25% de carga, digamos, libre, remanente, para que no estemos siempre trabajando al máximo. Y otro aspecto no menos importante es que permitamos que esa fuente tenga una buena ventilación, porque si no estará ahí Almacenando calor. acumulando día tras día, almacenando calor, y volvemos a lo mismo que hemos comentado con la tira. Estaremos también reduciendo su vida útil o incluso podemos llegar a dañarla. Correcto, la electrónica al final sufre con el calor y lógicamente si hay una buena ventilación y no hay un sobrecalentamiento, pues siempre tendremos una mayor vida útil. Y aquí te voy a hacer un inciso porque para que se pueda entender, cuando lo que está comentando Belén es que si por ejemplo vamos a instalar 4 metros de tira de LED, que esos 4 metros de tira hacen un total de 70 vatios de consumo, al seleccionar la fuente, lo que está recomendando es que selecciones una fuente, por ejemplo, de 100 vatios, no de 70. Que eso pasa muchas veces que si dicen, oye, pues 65 vatios, pues pongo una de 70 vatios. En este caso es mejor sobredimensionar y poner una de 100 vatios que tenga ventilación para que no vaya forzada, que no se almacene el calor y que la vida útil sea la correspondiente. Efectivamente, así es, Joaquín. Vale. Otro aspecto que hay veces que a lo mejor no hemos pensado en él desde un primer momento, y por tanto esto hace que la instalación no nos quede como habíamos previsto o incluso que no sea correcta. Las superficies donde vamos a instalar ese sistema lineal son homogéneas, son todas del mismo color, es decir, pues por ejemplo tenemos 4 paredes, esas 4 paredes tienen el mismo color, esas 4 paredes tienen el mismo tipo de superficie, o una es lisa y otra es rugosa, o 3 paredes son de un tipo de material y otras de otro tipo de material. Bueno, esto porque es importante, porque entonces la luz no se reflejará de la misma manera, el color de esa luz no será el mismo y por tanto el efecto que nos va a quedar no va a ser el mismo. Entonces pensemos ya en este aspecto en el momento de la planificación para luego no encontrarnos con la sorpresa de que hemos instalado ya todo el producto y, oh sorpresa, que en esta pared me queda diferente a la otra.
que ahí pues a lo mejor tenemos la tendencia de echarle la culpa a la tira y a lo mejor no es de la tira, es que las superficies no son todas iguales. Correcto. Otro aspecto con respecto a las superficies, pues bueno, ya se ha instalado este sistema lineal, ya el electricista, digamos, ha acabado con su parte, pero bueno, ahora entran otros profesionales a esa obra, pues entra desde el pintor hasta el carpintero, el pladurista, bueno, diferentes profesionales. ¿Qué pasa? Pues que hay veces que la tira no se ve, pues porque ha quedado enfoseado o porque, bueno, pues este profesional no se ha fijado. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en algunos casos? Y esto estoy hablando también de casos reales. Pues que, bueno, pues en la tira al final acaba habiendo restos de pintura, restos de polvo, restos de aerosol y esto, claro, se ve agravado si no hemos hecho una instalación de la tira junto con el perfil y el difusor y hemos dejado la tira desnuda. Bueno, pues esto, ¿qué es lo que pasa? Que si a esa tira le acaba llegando algún tipo de pintura o de aerosol o de otro tipo de sustancia, esto obviamente pues bueno, va a modificar o incluso llegar a dañar esa tira. Como mínimo va a modificar el color y puede pasar que en un foseado tenemos un tramo de un color y otro tramo de otro color. ¿Y por qué? Bueno, pues ¿por qué? Porque en ese diodo ha caído pintura o ha caído algún otro tipo de componente. Y esto pasa, o sea, esto es Sí. un caso muy real. Y sobre todo que cuando tienes una habitación recién pintada, tienes la iluminación recién puesta, pues es verdad que te fijas más en esos pequeños detalles y es cuando se nota realmente la diferencia entre cuando hay un defecto. Correcto, correcto. Entonces, pues bueno, no solo aquí lo ideal es tener bien protegida la instalación, si va a haber otro tipo de profesionales que van a incorporarse tras la instalación, sino también, bueno, prevenirlos. Bueno, pues aquí en este espacio, que sepa usted que aquí hay tira instalada, etcétera, para que, bueno, sean conscientes y que actúen en consecuencia. Ahora pasaríamos, digamos, ya a lo que sería propiamente lo que es la propia instalación de la tira dentro del perfil y el perfil en sí mismo. Bueno, con respecto al perfil, ya lo hemos mencionado, pero insistiremos una vez más, es muy importante que antes de colocar la tira dentro del perfil, que ese perfil, incluso aunque haya estado muy bien embalado individualmente, que verifiquemos que no hay ningún, o intentemos disminuir al máximo, que no haya ninguna mota de polvo, ninguna suciedad, ningún resto de nada, porque si no, esa tira no se va a adherir, no la vamos a poder pegar de manera correcta. Entonces, pues bueno, ahí simplemente sería, pues por ejemplo, limpiarla con alcohol al 50%, con un paño que no tenga pelusas. Y bueno, pues sería tan sencillo como eso. Vale. Otro aspecto a tener en cuenta sería la tira en sí misma. Bueno, ahí lo que recomendamos es que para que se vaya pegando la tira, se vaya retirando el autoadhesivo de la tira y se vaya pegando al mismo tiempo, precisamente para evitar al máximo que mientras la pegamos que se vayan adhiriendo motas de polvo o otros agentes que haya en el ambiente. Entonces, pues bueno, tener la cautela de ir retirando autoadhesivo e ir pegando. Y luego, para que quede bien pegada, pues de una manera cuidadosa, pues ir ejerciendo una ligera presión sobre la tira en aquellos puntos en donde obviamente no esté el chip, no esté el diodo. El diodo no se debe de tocar en ningún caso porque bueno, pues lo dañaríamos o provocaríamos algún tipo digamos, de problema en el mismo. Entonces, simplemente ejercer una ligera presión sobre los espacios en donde no hay diodos, porque en aquellos tramos en donde la tira no quede bien pegada, no habrá una buena disipación y ya sabemos lo que pasa cuando no hay una buena disipación. Esa tira no va a tener una misma vida útil ni se va a garantizar unas mismas características técnicas. Y bueno, ya por último, sería simplemente mencionar la cautela que también se debe tener con lo que son las tiras y tubos de neón que hemos comentado antes, en el sentido de que en este tipo de tiras y tubos, como no vemos el PCB,
hay veces que no somos conscientes de que también es un producto delicado. La tira o tubo de neón no deja de tener también un PCB dentro, una tira dentro, aunque no la veamos porque va completamente cubierta por una silicona o un producto de encapsulamiento, pero dentro sigue habiendo un PCB y por tanto sigue siendo un producto delicado, por lo cual hay que manejarlo, hay que manipularlo con cautela. Son normalmente productos que solo se pueden doblar en una dirección determinada. Sí que a día de hoy hay un tipo de tiras y de tubos que son 360 grados y permiten doblarlas en diferentes sentidos, pero salvo ese caso particular, el resto de tiras o bien las podremos girar de una manera lateral, porque el PCB está situado en el lateral de esa tira o de ese tubo, o bien de manera frontal, cóncava convexa. Si aquel que solo podemos girar de manera lateral nos empeñamos en girarlo en otro sentido, podemos llegar a acabar rompiendo ese PCB interior. Sí. O también lo que nos ha ocurrido particularmente en algún proyecto es que en el caso concreto del tubo de neón, claro, el tubo de neón al final es un producto muy pensado para exterior y que tiene un cierto peso y cuantos más metros estamos manipulando, más metros continuos estamos manipulando, más peso alcanza ese producto. Entonces, pongámonos que el instalador está instalando 1 metro y de ese metro está colgando el resto de, por ejemplo, 4 metros que tiene. Eso está ejerciendo un peso Una sobre fuerza ese otro sobre ese punto. que ha ocurrido en algún caso que si esto se deja que ocurran durante demasiado intervalo de tiempo, durante esa instalación, ahí en ese punto puede acabar también rompiendo ese PCB. Entonces, bueno, es un aspecto que hay que tener en cuenta porque son productos, bueno, delicados, frágiles y que hay veces que a primera vista no lo parecen, pero sí lo son. Sí. Y bueno, Joaquín, yo creo que estos serían un poco los puntos más importantes a tener en cuenta o quizás a lo mejor los que algunas veces se obvian más o pasamos más por alto. Y bueno, pues esperamos que esto sea una pequeñita guía, un checklist, digamos, Sí. para que bueno, pues los tengamos en cuenta y así no tengamos problemas y que la instalación nos quede lo más correcta posible. Sí, yo creo que con los conceptos que has nombrado hay mucha información, hay muchas cuestiones a tener en cuenta y a poner en práctica en proyectos e instalaciones cuando vamos a realizar el uso de una tira de LED. Y yo creo que son conceptos que lógicamente en muchas instalaciones se están aplicando, pero hay otras muchísimas instalaciones donde no se están teniendo en cuenta y donde se deberían de tener en cuenta pues para evitar que tener luego problemas de calidad, de rotura o de un mal resultado, porque al final es cierto que hay veces que ves instalaciones en las que detectas que ahí se ha hecho una inversión importante y que el resultado es muy deficiente. Sí, sí, sí. Teniendo en cuenta estos factores, estos consejos, te puedes evitar eso y al final la inversión es la misma. Es simplemente Sí, sí, sí. dedicarle tiempo, dedicarle atención, instalarlo todo de una forma más pausada y tranquila, manteniendo los consejos que te da el fabricante y de esta forma te evitarás problemas futuros. Así Entonces nada, es. Belén, pues ya digo que yo estoy muy contento con la entrevista que hemos realizado. Igualmente, Muchísimas muchas gracias. gracias por tu conocimiento, por querer compartirlo con toda la comunidad. Un placer. Y nada, ya sabes que tenéis las puertas abiertas siempre para participar en el canal y nada, espero que nos veamos pronto en cualquier evento, en cualquier tertulia online, ya digo. Contad con nosotros en cualquier momento y bueno, pues muchísimas gracias por este tiempo y bueno, quedo a disposición de cualquiera de tus seguidores que algo no le haya quedado claro o que necesita alguna aclaración adicional, pues bueno, quedamos a disposición de todos ellos. Muchísimas gracias.